Can't record now. Okay, yes, already. Bueno, pues buenos días, son las 11 de la mañana, así que vamos a empezar. De cualquier forma, esta plática será transmitida en nuestras redes sociales y será grabada para que podamos tener acceso a ella más tarde y para que puedan compartir con las personas que sean, a quienes les sea de interés. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy, la verdad es que estamos en un evento muy importante para la sociedad mexicana, para la investigación y medicina del sueño, porque marca el inicio de una colaboración con la Society of Behavioral Sleep Medicine, que bueno, es una sociedad que tiene como objetivo el abordaje de los trastornos de sueño desde la medicina conductual. Y hemos tenido un acercamiento recientemente porque creemos que, bueno, México es un país donde tenemos que desarrollar esta área de la medicina del sueño. Es muy importante que podamos establecer vínculos, que podamos mantener esta formación constante de especialistas. Y para este fin, pues es de gran importancia contar con el apoyo de una sociedad consolidada, con miembros distinguidos, con representación en diferentes países, principalmente en Estados Unidos, pero bueno, también hay participación de colaboradores de otros países y esto pues abre las puertas a futuros trabajos, cursos, capacitaciones y todo con el fin de que la medicina del sueño siga creciendo. Bueno, pues para el día de hoy vamos a hablar sobre, en primer lugar, cuál es la perspectiva, cuál es, digamos que, cómo está México con respecto a los problemas de sueño, cómo el sueño representa un problema de salud pública y para eso tendremos el gusto de contar con el doctor Javier Velázquez Moctezuma y posteriormente el doctor Ariel Neykrug nos hablará sobre cómo la Society of Behavioral Sleep Medicine ha contribuido y ha trabajado en estas problemáticas públicas y en estos problemas de la medicina del sueño. Así que bueno, voy a iniciar presentando al doctor Javier Velázquez Moctezuma, a quien muchos de ustedes conocen. El doctor es fundador de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, director de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. De hecho, es investigador emérito. El doctor también es pionero en México en el estudio de mecanismos básicos para la regulación del sueño y bueno, pues un líder de opinión, sin duda, un estudioso de los trastornos del dormir y el día de hoy nos estará hablando sobre los trastornos de sueño como un problema de salud pública. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias, Ariel, Catherine. Estoy muy complacido de que estemos en este primer evento de colaboración entre nuestras sociedades. Me voy a permitir compartir la pantalla para iniciar la plática que hoy queremos procesar con ustedes, ¿no? Como dijo la doctora Terán, bueno, la medicina del sueño en México todavía no tiene el desarrollo que requiere urgentemente. ¿Y por qué lo requiere urgentemente? Por los siguientes datos. Partimos de la encuesta nacional de salud que se hizo en 16 y que tiene datos de sueño. Y aquí yo les quisiera resaltar que hay cerca de 20 millones que reportan tener un sueño reducido, un sueño de menos de 7 horas. 20 millones de personas que son sanas, que deciden que van a dormir menos de 7 horas. Y después está otro grupo más grande todavía, que es una población de cerca de 20 millones de personas también, que tienen o ya tienen el problema o tienen un grave riesgo de tener síndrome de apnea obstructiva de sueño.
Y a eso hay que agregarles también una proporción muy importante de ciudadanos que reportan tener problemas de insomnio, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que cerca del 75% de mexicanos, que son más de 53 millones, tienen un problema relacionado con el sueño. Insisto, una parte es población sana que decide no dormir en cantidad y en calidad adecuada, y otra es la población ya enferma que padece un trastorno. El sueño, desde que el hombre pudo dominar el fuego, pues el sueño ha sufrido las consecuencias, ¿no? Este ciclo natural de luz-oscuridad donde surge la vida y surge la actividad del ser humano, de repente ya tenía las posibilidades de tener luz las 24 horas del día. Y eso se agrava a finales del siglo XIX, principios del XX, a finales del XX es todavía peor con la televisión y el internet, pero ya para 2022 tenemos estas imágenes que son realmente muy comunes y que son muy agresivas para un sueño adecuado en cantidad y en calidad, conductas que desafortunadamente hasta los niños están presentando, ¿no? ¿Qué nos va a provocar esta disminución de la calidad de sueño y del tiempo de sueño? Bueno, lo primero que nos va a provocar es una somnolencia excesiva durante el día. Estas imágenes que ustedes están viendo en la pantalla son imágenes desafortunadamente muy comunes. La gente se queda dormida en la calle, en el transporte, en la oficina, en situaciones muy inadecuadas y aún en eventos muy, muy importantes. Esta somnolencia puede abatir aún personajes muy bien plantados, sucumben ante la somnolencia que se genera por un sueño deficiente, ¿no? ¿Qué es lo que causa esta somnolencia inmediatamente? Pues causa un aumento de microsueños involuntarios, claro, aumentan nuestros errores por omisión o por comisión, declina nuestra memoria de trabajo y sus funciones, nos volvemos más lentos en las respuestas psicomotoras, cada vez nos cuesta más trabajo mantenernos funcionalmente adecuados. Y esta que sigue es muy importante, hay un incremento a involucrarnos en conductas de riesgo, ¿no? Todo eso por la somnolencia, por la restricción de sueño, ¿no? Y nuestra autopercepción pues va a estar muy deteriorada también, ¿no? ¿Qué son estos de los microsueños? Pues aquí hay un experimento clásico donde se demuestra que una tarea muy sencilla de apretar una palanca para arriba y para abajo, ante la irrupción de un brote de ondas lentas en el electroencefalograma, basta un brote de segundos de ondas lentas en el eje para que el sujeto deje de poner atención, deje de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Eso es un microsueño, el sujeto se pierde, deja de tener voluntad. En un laboratorio no pasa nada, en un sujeto que está manejando puede ser fatal para él y para muchas otras personas, ¿no? Este es un experimento también muy conocido que se ha hecho en condiciones de laboratorio. Hay una prueba muy sencilla que se hace enfrente de una computadora, que es la prueba de vigilancia psicomotora, donde los sujetos tienen que apretar ante determinada aparición en la pantalla, tienen que reaccionar apretando un botón. Y es tan sencilla que, como ustedes pueden ver, si se repite varias veces durante el día, pues la gente casi no comete errores, ¿no? Después, en este experimento, la gente se iba a dormir en la noche, al otro día vuelven a repetir el experimento y, bueno, la gente no comete errores. Pero esa es la primera noche que no duermen, y ya en la noche de vigilia
los sujetos empiezan a cometer más y más errores. De manera que a la mañana siguiente, la cantidad de errores que cometen es muy significativa comparado con el control. Y si a esto se atraviesa una segunda noche de no dormir, los errores son muy, muy, muy marcados, ¿no? Entonces, esta es la clara muestra de cómo se deterioran nuestras capacidades para reaccionar. Pero estos son un día de no dormir, 2 días de no dormir. Hay pruebas que se han hecho también, no en noches sin dormir, sino simplemente en una vigilia prolongada. Entonces, estos son varios experimentos que se han hecho a lo largo del tiempo. El primero, donde se demuestra que ante un simulador de manejo, los sujetos que no, que llevan varias horas despiertos, van cometiendo cada vez más errores, ¿no? Y eso lo comparan, en este caso, contra un grupo que va ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, el resultado es que cuando los sujetos que están bebiendo bebidas alcohólicas están legalmente ebrios, cometen los mismos errores que comete el grupo experimental que lleva despierto 17 horas. Dicho de otra manera, 17 horas despiertos nos deteriora tanto como el alcohol deteriora a una persona que está tomada. Esto después se repitió y se vio que desafortunadamente estas dos condiciones se pueden sumar, no se inhiben una a otra, se pueden sumar. El deterioro por estar muchas horas despierto, más el deterioro de estar alcoholizado, hace cometer muchísimos errores en estas pruebas de simulación de manejo. Esto es lo que nos puede explicar el pico que se da en ciertas horas de la madrugada de accidentes viales, ¿no? Esta es la gráfica de accidentes viales que se da durante las 24 horas. Como ustedes pueden ver, hay un pico en la madrugada, hay un pico más pequeño hacia horas de la tarde, pero esta es la misma gráfica que nos resulta si nosotros graficamos el nivel de somnolencia de un sujeto. Todos nosotros tenemos un nivel de somnolencia muy alto en la noche y hacia las horas de la madrugada y un poco en la tarde. Coincide perfectamente con la distribución de accidentes relacionados con la fatiga. Es decir, la somnolencia es causa indudable del aumento de accidentes viales. Y si nosotros nos metemos a la industria, a alguna fábrica, pues lo que se ve es que el ser humano, el trabajador, es muy eficiente durante las horas del día y durante la madrugada sus valores son negativos, ¿no? O sea, es muy ineficiente durante las horas de la madrugada. De manera que esto de la somnolencia, pues empezamos a ver que no es trivial. Puede ser un factor de mucho riesgo para nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra seguridad, ¿no? Y esto ha llegado, ya está plenamente documentado, que accidentes como Chernobyl, como 3 Mile Island, como el Challenger, como el Exxon Valdez, como algunos accidentes en el espacio, se han debido a una restricción subaguda, digamos, de las personas que tienen que hacer el mantenimiento. Fallaron los cálculos y el resultado fue una catástrofe, ¿no? Todas estas catástrofes están bien documentadas. ¿Qué más pasa con nosotros? Pues pasa que ciertas habilidades que nosotros tenemos y que regularmente no les ponemos atención, pues también se deterioran. Hay algunas que son muy importantes para nuestra vida social. Por ejemplo, reconocer la emoción en la expresión de otra persona. Eso es muy importante
para la vida cotidiana de los seres humanos, ¿no? Entonces, esta es una prueba que habitualmente se hace en laboratorios de psicología desde hace mucho tiempo y que son caras que muestran de manera muy sencilla, pero muy evidente, estados de ánimo, ¿no? En este caso podemos decir que la figura 9 es un rostro enojado y por tanto puede ser un factor amenazante, un factor de riesgo. Para nuestra sobrevivencia es muy importante reconocer estas señales de amenaza, ¿no? Entonces les platico un experimento que se hizo con un grupo que dormía bien, un grupo que estaba privado de sueño, a los cuales se les presenta un mismo rostro, pero que es modificado a través de la computadora de manera que ese mismo rostro tenga una fase amable y otra frase en el extremo, un rostro amenazante, ¿no? A pesar de que es el mismo rostro. Estos rostros se presentan a los sujetos en un estudio de resonancia magnético nuclear porque se les pide que reconozcan qué rostros son amenazantes, ¿no? ¿En dónde está la amenaza? Y bueno, el resultado de manera muy resumida aparece aquí. Vean ustedes este par de barras. Esto quiere decir que sujetos que duermen bien ante un estímulo no amenazante, su área cerebral conocida como la ínsula anterior no se enciende o se enciende muy poquito. Pero si se le presenta a este sujeto un estímulo amenazante, entonces el área de la ínsula responde significativamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos capacidad, nuestro cerebro tiene estructuras que nos dice, cuidado, ahí hay una amenaza, ¿no? Y esto es muy importante para nuestra vida. ¿Qué pasa en los sujetos que están privados de sueño? Vean aquí, pues no hay diferencia entre un estímulo que amenaza y un estímulo que no amenaza, ¿no? Entonces, el cerebro privado de sueño pierde esta capacidad de reaccionar ante las amenazas. ¿Qué otras cosas pierde? Pues pierde la capacidad de reconocer emociones en otras personas. En este caso es un experimento donde hay una televisión y donde se muestra un rostro que genera una emoción, ¿no? Ya sea de alegría, ya sea de susto, ya sea de angustia. Y la tarea es que el sujeto experimental repita ese rostro, esa emoción. En un sujeto que está bien dormido, fácilmente reconoce una emoción alegre o una emoción, una situación de angustia, ¿no? ¿Qué pasa con los sujetos que están privados de sueño? No pueden reproducir estas manifestaciones faciales de emoción, ¿no? Entonces hay una incapacidad, cuando no dormimos bien, de reproducir la emoción de los otros, ¿no? Entonces nos empezamos a perder y a distanciar y a tener empatía con los otros. Y esto se ha demostrado en otro tipo de experimentos. Si yo le pregunto a la audiencia si hay en la audiencia alguien que sea racista, seguramente nadie va a responder que es racista. Entonces lo que aquí se hizo fue un experimento donde durante 3 semanas dejaban dormir bien a un grupo de sujetos y después de las 3 semanas les hacían una prueba que le llaman de asociaciones implícitas, ¿no? Y esto se comparó con otro grupo al que restringían de sueño simulando lo que sucede en nuestra vida cotidiana en las grandes ciudades, ¿no? 4 horas diarias durante los días de la semana y los dejan dormir en el fin de semana.
Y así durante 3 semanas, entonces claramente estaban restringidos de sueño, ¿no? Y al final le hacen el mismo test. Y lo que resulta es lo que aquí ha salido publicado por Alcosey y colaboradores, que en condiciones control nosotros tenemos un valor ante actitudes implícitas, pero en condiciones de restricción de sueño estos valores se deterioran mucho, ¿no? Entonces el resultado de este trabajo que se hizo particularmente hacia árabes musulmanes, incrementó brutalmente las actitudes negativas implícitas, ¿no? Entonces, nosotros hemos discutido muchas veces qué pasaría si en la aduana donde estamos recibiendo las migraciones, los agentes aduanales están privados de sueño. Pues van a aumentar sus actitudes negativas implícitas por raza, por credo, por vestimenta, etcétera, ¿no? Esto se ha llevado a otros escenarios y, por ejemplo, en este estudio que hicieron en Noruega con las Fuerzas Armadas, también se compara un grupo de privados de sueño con un grupo que ha dormido bien, y la conclusión que sacan es que esto puede ser, no dormir bien puede ser la consecuencia de un deterioro moral que lleva al uso desproporcionado de la fuerza, ¿no? Esto se hizo en oficiales, ¿no? Entonces, un oficial privado de sueño es mucho más probable que use la fuerza excesivamente que uno que ha dormido bien. Y si lo llevamos a nuestras ciudades, pues está este reporte que nos dice que nos sugiere que los jueces son mucho más estrictos, mucho más bruscos en sus sentencias cuando están privados de sueño. Esto se hizo comparando lo que sucedía en el día que hay el cambio de horario, ¿no? Y que perdemos una hora de sueño. Entonces los jueces están siendo mucho más estrictos. Si lo llevamos al terreno de la salud, bueno, pues aquí hay una clásica gráfica que nos dice que los residentes de medicina padecen una somnolencia patológica similar a la que presenta un paciente de apnea o un paciente de narcolepsia. O sea, los residentes de medicina atraviesan por un periodo patológico muy severo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Primero se deteriora su capacidad de aprender, de recordar. Y ahorita vamos a regresar a eso. Pero después disminuye su eficiencia, su profesionalismo, y esto es muy importante, no hay empatía con los pacientes, ¿no? Entonces los pacientes generalmente van buscando empatía en el personal de salud, y cuando se encuentran a un sujeto privado de sueño, no la van a encontrar, ¿no? Es un sujeto que tiene menos habilidades motoras, que comete muchos más errores, y esto después va a impactar en su calidad de vida, en su bienestar, porque la frecuencia de conflictos dentro de su grupo de trabajo o dentro de su familia se va a incrementar. Y de la misma manera se van a incrementar los accidentes, ¿no? Entonces regresamos a lo del sueño y el aprendizaje. Esto se ha demostrado repetidamente a lo largo del tiempo y se ha ido profundizando en cómo son los mecanismos. Lo que sabemos es que el aprendizaje en un sujeto que no ha dormido se deteriora en un 40%, ¿no? Y un 40% es sacar 8 o sacar 5 en un examen, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver con la actividad eléctrica cerebral durante el sueño, tanto con las ondas lentas como con los usos de sueño que se presentan
en la etapa 2, ¿no? Entonces, esa actividad eléctrica es muy importante para que se consolide la memoria. ¿Qué pasa en nuestros países si nos vamos a una evaluación global del aprendizaje en los países de la OCDE, ¿no? De esta Organización Económica Mundial? Pues vemos que hay países muy mal calificados. México, por ejemplo, tiene calificaciones muy lejos de la media, pero Estados Unidos también está lejos, está por abajo de la media, igual que España, igual que Italia y algunos otros países, ¿no? ¿Quiénes están muy bien? Pues están muy bien los japoneses, ¿no? Son más inteligentes los japoneses o algo hacen que sus procesos de aprendizaje son mejores. Pues les voy a revelar el secreto. En las escuelas secundarias y en las escuelas primarias se permite que los estudiantes, no solo se permite, casi está normado, que los estudiantes tengan periodos de siesta durante la jornada escolar. Y esto se da a nivel de secundaria, pero también a nivel de primaria, ¿no? Entonces parece que en Japón se ha entendido muy bien la importancia de tener cerebros bien dormidos para lograr las dos cosas, para lograr absorber el aprendizaje y para lograr consolidarlo, ¿no? O sea, no nada más es dormir bien después de que aprendiste, sino es estar bien dormido cuando aprendes. El problema de los accidentes viales pues ha sido repetidamente demostrado en todos los países del mundo. Esta nada más es un recordatorio en un estudio que se hizo en Perú, donde el cansancio es el factor principal de accidentes viales, ¿no? Vamos a pasar un poco a la medicina y vamos a pasar un poco al mediano y largo plazo de esta restricción de sueño. Este es un consenso que hizo la Academia de Medicina del Sueño, la Sociedad de Investigación en Sueño en 2015, juntó muchos especialistas de diferentes ramas de la medicina, hasta que se lograron un consenso acerca de las horas adecuadas de dormir para la salud. El consenso está aquí en la parte C. Como ustedes ven, menos de 7 horas nos aumentan el riesgo de enfermedades, pero también más de 9 horas empiezan a aumentar el riesgo de enfermedades. De manera que parece que hay una ventana de 7 a 9 horas, que es la ventana óptima de tiempo para mantener una salud adecuada. ¿Qué enfermedades, qué riesgo de enfermedades tenemos? Pues si es un cardiólogo, nos dirá accidentes vasculares, hipertensión arterial. Si es un psiquiatra, nos hablará de ansiedad, depresión, etcétera. Si es un inmunólogo, nos hablará de infecciones recurrentes, etcétera, ¿no? O sea, menos de 7 horas nos pone en un mayor riesgo de padecer alguna enfermedad, ¿no? Vamos a ver algunas de ellas y regresamos a nuestros países. Estados Unidos y México tienen los vergonzosos primeros lugares en obesidad, tanto en obesidad de adultos como en obesidad infantil. Existen varios estudios, pero en todos los estudios México y Estados Unidos aparecen en los primeros lugares, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el sueño? ¿Tiene que ver algo con el sueño? Pues este es un estudio que se hizo en Canadá durante más de 10 años, un estudio multicéntrico que hicieron grupos que más bien estaban orientados a ver cuáles eran los factores primordiales para sobrepeso y obesidad, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor no distinguen aquí en el pie de figura, pero la alta ingesta de lípidos tiene una baja incidencia en el aumento de peso.
y en la obesidad, contrario a lo que todos creeríamos, ¿no? Y el primer lugar la primer causa para sobrepeso y obesidad es la restricción de sueño. Dormir menos, en este caso señalan que dormir menos de 6 horas. La causa principal en un estudio de miles de personas durante seguimiento de varios años, la causa principal de obesidad y sobrepeso es la restricción de sueño, ¿no? Y en este estudio además se ve claramente la ventana que existe entre las 7 y las 9 horas. Los que duermen poco o los que duermen mucho presentan aumento de peso, presentan aumento en la circunferencia de la cintura y cambios en la grasa corporal, ¿no? Mientras que los que mantienen un promedio de horas de sueño parece que no ganan tanto peso. Esto se ha hecho en animales y en animales sistemáticamente se ha repetido la idea de que la restricción de sueño disminuye la leptina. Ustedes saben que la leptina es una hormona que tiene que ver con la saciedad. Entonces disminuye la hormona que produce saciedad, pero aumenta la grelina, que es la grelina, es una hormona que produce hambre, ¿no? Entonces tenemos ahí dos elementos para la tormenta perfecta. Disminuye nuestra señal para la saciedad y aumenta nuestra señal para el hambre. Y a partir de eso se han hecho varios experimentos. Este es uno que nos gusta mucho porque es muy claro. También dos grupos, a uno se priva de sueño, otro se duerme bien, y a la mañana siguiente se les toma una muestra de sangre. Y entonces en esta muestra de sangre se ve que el que no durmió bien, el que está privado de sueño, le aumentan los niveles de grelina, es decir, de los niveles de hormona que produce hambre. Y en este experimento lo que hicieron fue que les dieron $50 para que fueran al mercado y compraran alimentos para el desayuno, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que significativamente los que no durmieron bien compraban más calorías y compraban más gramos de lo que fuera, ¿no? Entonces, había más avidez por los alimentos. De manera que el cambio que produce la restricción del sueño tiene una secuencia de eventos que pasa por cambios hormonales que después se manifiestan en cambios conductuales, ¿no? ¿Qué apetencia presentaban estos adolescentes? Pues no andaban buscando lechugas o brócoli, andaban buscando dulces, chocolates, postres. Esa era la tendencia que presentaban significativamente. Esto ha llevado a que en un metaanálisis que se hizo de los factores de riesgo para diabetes, pues estos autores han propuesto desde 2016 que la restricción de sueño debe de estar implicada en la exploración que se hace para determinar factores de riesgo para diabetes, ¿no? Ya no son solamente los padres diabéticos, las familiares diabéticos, o la dieta, o la actividad cotidiana, sino ahora deberá ser también la cantidad de sueño que el sujeto presenta, ¿no? Ese es un elemento. El otro elemento más importante es lo que se conoce como el proceso linfático, es decir, que relaciona la glía con el sistema linfático, y es un proceso que se ha propuesto en los últimos años como el mecanismo a través del cual el cerebro se limpia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el líquido que está circulando normalmente por el espacio subaracnoideo puede penetrar el parénquima y arrastrar los productos del metabolismo cerebral durante la vigilia
arrastrarlos y llevar hasta la zona venosa donde se van a absorber, ¿no? Entonces, la propuesta que hace un grupo liderado por Nedergaard es que durante el sueño el parénquima se contrae de manera que el agua del líquido cefalorraquídeo puede pasar más eficientemente y lavar todos estos desechos que se han acumulado durante la vigilia, ¿no? ¿Qué pasa si este concepto lo llevamos a ratones, lo llevamos al laboratorio? Pues aquí está el resumen de un estudio que se hizo donde se medía el porcentaje de placa en diferentes zonas del cerebro y resultaba que la formación de placa de beta amiloide estaba significativamente más alta en animales restringidos de sueño que en los animales que habían dormido bien. Entonces, estos dos datos son consecuentes, son congruentes. El cerebro no se está deshaciendo de los tóxicos que normalmente genera su actividad cuando no dormimos bien, y esto puede estar relacionado con enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Entonces, estas son simplemente dos figuras que les quise presentar de una gran cantidad de estudios que se han generado en los últimos 5 o 10 años y que sustentan la idea de que la restricción de sueño puede estar facilitando la aparición de Alzheimer, ¿no? ¿Qué otras cosas puede provocarnos la restricción de sueño? Bueno, pues hace poco la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo advirtieron, por ejemplo, que los turnos rotatorios pueden ser un factor que facilite el cáncer, la aparición de cáncer. Ahí hay controversias, de repente hay datos muy sólidos que hablan de los turnos rotatorios, la alteración del ciclo circadiano y el cáncer de mama, por ejemplo, que es muy común, o el cáncer de próstata. Entonces, hay una relación entre ciclo circadiano, pérdida de sueño y aparición de cáncer, que a pesar de que hay muchos datos muy claros, pues todavía es un tema controvertido. Pero si analizamos los horarios prolongados, es decir, no solamente cambiar de turno, sino trabajar 12 horas diarias, 13 horas diarias, también es un factor que de acuerdo a la OMS y de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, va a favorecer problemas cardíacos en la población trabajadora. Entonces, bueno, con este panorama, pues se han hecho varios estudios que intentan relacionar la calidad del sueño con el riesgo de cáncer, ¿no? Este es un estudio que se hizo en el Reino Unido, en cerca de 11,000 participantes, y que concluyen que la poca calidad del sueño está asociada con el desarrollo a largo plazo de cáncer, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con este otro estudio que analiza qué pasa con los sujetos que tienen apnea y por tanto un deterioro en su calidad del sueño con la aparición del cáncer. Y también encuentran que hay un riesgo alto en que estas enfermedades aparezcan. De manera que con este panorama podemos concluir que la restricción de sueño es un problema muy grave que deteriora nuestra calidad de vida desde las primeras horas y que si lo dejamos continuar, ya no solamente va a ser una calidad de vida deteriorada, sino que va a abrir la puerta a que aparezcan otro tipo de padecimientos mucho más letales. Y este es el panorama que les quería comentar el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y también les reitero mi enorme satisfacción de estar aquí
con las dos sociedades a las que tanto cariño les tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Javier Velázquez Moctezuma. Y bueno, pues ahora me permito dar la bienvenida al doctor Ariel Neykrug. El doctor es profesor clínico, asistente de psiquiatría y comportamiento humano en la Universidad de Irvine, California. Es director del programa de medicina conductual de sueño en la clínica de sueño de esta universidad. Recibió su doctorado en psicología clínica en conjunto con la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad de California. En el programa de psicología bajo la tutoría de la doctora Sonia Ancoli Israel, y completó su pasantía clínica en el Centro Médico de la Universidad de Rush con el doctor Jason Ong. Y bueno, pues es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Y justamente, como les decía al principio, la idea es que él nos platique un poco de la experiencia y la perspectiva global de la Sociedad de Medicina Conductual de Sueño. Él va a dar su plática en inglés y bueno, pues agradecemos mucho esta colaboración. You are welcome, Ariel, please. Well, thank you very much. I apologize, but this will be in English. This was a great talk before. It's really, though it's not, I just understood it somewhat, wanted to say that it's phenomenal to see the breadth of evidence to suggest that sleep is such an important element in our day-to-day life. And yet in many, many cultures, it's overseen and not given its importance. I wanted to talk to you a little bit about a global perspective to behavioral sleep medicine. First of all, what is behavioral sleep medicine? And put a little bit things into context. And we consider behavioral sleep medicine as a field of area of science in which what we look at what we do, the behavior that influences your sleep, right? And that impacts health and well-being. And this is the very, very wide definition. In many ways, behavioral sleep medicine is different from other things like sleep medicine, right? So behavioral sleep medicine does not include treatment with medicine, with pharmacological means. BSM is also less focused on differentiating medical pathology versus behavioral contribution. It just is trying to really focus on the sleep as an outcome. Behavioral medicine is different, or behavioral sleep medicine is different from behavioral medicine and health psychology. In behavioral sleep medicine specifically, we focus on sleep as the main outcome and not just as a process. We use techniques that are specific to behavioral sleep medicine. And behavioral sleep medicine, or behavioral sleep medicine, right, is very different from sleep hygiene. And this is the most common thing, that when people think about behavioral sleep medicine, a lot of time, the first thing they come to mind is like sleep hygiene. Well, sleep hygiene is keeping things healthy, right? If you are, if you need to wash your hands, right, and to keep disease off, this is maintaining your hygiene. However, if you get a cut and now you have an infection, washing your hands is not going to cure the infection, right? So hygiene is a general term to keeping things healthy when they are healthy. But then when there are behavioral issues that cause sleep disturbances like insomnia, right, sleep hygiene will not be sufficient. And in that case, we need actual treatment. So behavioral sleep medicine is an area that has evolved really, truly from the area of insomnia. And really early on in 1920, early or the late 20s, when ways to create relaxation techniques to improve stress, to reduce stress and to reduce sympathetic arousal and to allow sleep to come.
by the 50s, there was a development of psychophysiology with the development of the scoring criteria for sleep, which was behavioral, which was observational. And then over the last 2-3 decades, we had a proliferation of evidence-based cognitive and behavioral strategies for insomnia. Okay. So in the year 2000, this paper came out, and behavioral sleep medicine, an emerging subset specialty in health, psychology, and sleep medicine. This was by Ed Stepansky and Mike Perlis, two great leaders of behavioral sleep medicine. And they said in this paper, which I find very interesting to read 20 years later, as the field of sleep medicine continues to advance, to wit, nearly every major medical center has a sleep disorder center, a reality that would have been difficult to envision just 25 years ago. It is now time to expand our vision regarding what each clinical discipline had to offer in our field. And over the last 20 years, we have seen really a huge growth in behavioral sleep medicine and recognition of the importance of behavioral sleep medicine. The Journal of Behavioral Sleep Medicine started in 2003, and currently we have editor-in-chief is Dr. Christina McRae, and this goes on multiple times per year journal. Now, the Society of Behavioral Sleep Medicine was created in 2009. I mentioned Dr. Michael Perlis. He was the first inaugural president. The society is very lively. It's very, very, very active, and I'll be talking a little bit more about it a little bit later. Over the years from the society, we also developed the Board of Behavioral Sleep Medicine, and this provides for a way to get certification process and in behavioral sleep medicine, and this is for various specialties and clinical providers, and hoping to expand this and grow this idea of providing the education and the certification appropriate for providing behavioral sleep medicine. So what is behavioral sleep medicine after all of this? And I looked a little bit about in our own organizational definition, and we tend to define it as behavioral sleep medicine is an expanding area of sleep psychology that focuses on the evaluation and treatment of sleep disorders by addressing behavioral, psychological, physiological, I had to add, and environmental factors that interfere and influence sleep. So it's a very wide field, and one of our previous presidents of the Society of Behavioral Sleep Medicine tried to, together with a lot of the members and the leadership, really tried to look at what are the concepts that are underlying this idea of behavioral sleep medicine. And they attempted to define the scope of the field and provide some strategic priorities. Now, I found this to be very, very important, because what they noticed, and I'm sorry, excuse me, here, and what we see is that there's 4 major areas that behavioral sleep medicine has, and that's science, education, regulation, and outreach, and practice. Right, and we're trying to be a little bit of all of this, right? Part of science, it has a lot to do with education, courses, conferences, right? Science, but there's also a great deal of assessment, how to develop our assessment techniques, how to develop different techniques in different population over the lifespan, children. We're going for the practice component. There is where you do your practice. There's outreach, right? There is doing certification approaches, which is much more in the outreach and regulation. And there's also all the important education components and science and practice and outreach that are done throughout clinical practice, right? So it's really, really a major area. It covers a lot of concepts. In reality, when you're thinking about what is, sorry, can you see this? Can you still see this? Yes.
What are the roles of behavioral sleep medicine when you're looking at the clinic? Well, it's expanding, tremendously expanding. It goes from the intake examination of looking at any behavioral factors that impact sleep. And as you know, as was mentioned in previous talk, a lot of sleep deprivation is behavioral. In fact, most sleep deprivation is behavioral. Only 30 to 40% of sleep deprivation is attributed to sleep disorders. So a lot of it is behavioral and societal, okay? And BSM treatment programs involve treatment for insomnia, PAP adherence, treatment for daytime sleepiness, and management and chronotherapy programs. We do case manage it. We coordinate treatment teams between behavioral, psychological, psychiatric, medical, and the sleep professional, sleep medicine professional, and managing several aspects of the treatment. Because it's not enough, only as we all know and manage sleep disturbances, it's not enough just to say, oh, you have OSA, you have obstructive sleep apnea, here's a CPAP, you should use it every night. We will get really bad compliance if we don't really facilitate communication among providers utilizing behavioral individuals that are attuned to way of behavioral structures and how we can change behavior over time and improve the management of sleep in our population. And obviously, we're involved in a great deal of complex cases, and these are comorbid cases that can be very, very complicated, given, for example, the sleep apnea case in the context of post-traumatic stress disorder or extreme claustrophobia. Well, beyond this, there's a great deal of behavioral sleep medicine in pediatrics, and there's a huge array of behavioral techniques that have been developed over the years for management of pediatric sleep and the development of sleep in our life, which is extremely important. There's so much struggles. You see young parents are immensely struggling with information that they receive from media about what is right to do with their kids. How is it appropriate to sleep? What to do when my kid comes out 10 times out of their bedroom in the middle of the night and saying, we call it curtain calls. What is the next surprise? I want water. I'm hungry. How to manage these situations. A lot of behavioral techniques have been developed over here, and they're great utilization, especially for pediatric populations and young parents who are very at loss to getting evidence-based advice in managing sleep. So we talked a little bit. I'm going to run through this. We have a lot. We obviously start from insomnia and a great deal of cognitive behavioral therapy and the combination of multiple treatments for insomnia. That's our bread and butter, no question about it. However, there's other behavioral sleep management in the management of sleep apnea. I've been working recently with some dentists and how to improve compliance of even using a device. What are ways that we can present the device, both the PAP machine and the mouth guards, in ways that are more, I'd say, palatable, no pun intended. We also do a lot of great and developing work right now in the area of managing chronic sleepiness within narcolepsy and idiopathic hypersomnia. A lot of work has been done really from the circadian rhythm component, recognizing that circadian rhythms get really entrained by light, right? And mainly, but also a great deal of activity, temperature, and food. So there's a great deal of behavior of activity, when to time it, food, what type of food, when to time it, and temperature, timing, and amount. For sleep, what is it? How do we manage to improve sleep from a circadian approach, right? This has a great deal of impact on peripheral clocks all over our body, and really highly related, as you heard in the last talk, to cancer. Right? So poor entrainment of circadian rhythms result in cancer. And the most important thing is that circadian rhythms get entrained by behavior. Remember, circadian rhythm is circa is about, dien is day, right? The actual meaning is
about a day. It's not a day, it's actually 24.2 to 24.7 hours. That means it's more than 24 hours. And every day we go through a process of entrainment, of truncating our time period in our brain down to the 24-hour process. And that process is managed by behavior, light exposure, activity, temperature, and food. How do we regulate these during the day to improve our sleep? My lab in the University of California in Irvine is looking right now in the relationship between sleep and brain activation with aerobic fitness. We're finding findings that show that there's much more slow wave activation and more plasticity in our brain in frontal areas. We want to have the frontal lobe, executive function is all in the frontal lobe. And we see that it's significantly higher, the much more activation in frontal lobe of slow wave sleep in people who are more active. So high correlations with very aerobic activity in VO2 peak. We also use, we have data to show the use of bright light therapy can really improve management of cancer, and recent work from the Netherlands with Dr. Van Summeren are showing that providing behavioral treatments for circadian rhythms like chronotherapy, like bright light, a shower that is placed appropriately in the evening, exercise during the afternoon, and really specific type of chronobiological intervention improve management over time of depression. Okay, so we're going even beyond insomnia here and saying, wow, really providing entrainment of circadian rhythms can really improve mental health overall. I have only 2 more minutes left, and what I wanted to talk to you is a little bit about why I'm here. I'm here because the Society of Behavioral Sleep Medicine put together a work group that is tasked to suggest strategies to design and to make more international membership and involvement in BSM, in behavioral sleep medicine. Our members are from all over the country, from all over the world. And we have members from England and Australia, and US, Taiwan, and now hopefully also developing relationships to develop these global perspective of behavioral sleep medicine across multiple cultures and countries. As part of this work group, we have a strategy. We are working right now on a position paper, and we're going to have a symposium effort of like we're doing over here, and really trying to increase the awareness of behavioral sleep medicine and the importance of behavioral sleep medicine in sleep medicine. And we're going to have more utilization of our conference to highlight international importance. And in fact, last year we had an international conference with areas in the world that were on their timeline. So we did a whole day of presentations from Australia on Australian time, and this was open for our entire society. And not only the response was great, to learn what people are doing all over in behavioral sleep medicine all over the world is quite stunning, and it was a great experience, and we hope to continue growing that approach. Finally, we hope to achieve a consensus statement, and we're saying it quite clear. There is no sleep medicine without behavioral sleep medicine. So we hope that you're able to join us and come and to participate in growing behavioral sleep medicine as an area of importance over the world with a global perspective. I also wanted to put one point to remind everybody that you probably know that we have our 4th annual conference coming up. It's a very interesting conference because it's focused on sleep advocacy to advance behavioral sleep medicine. In the last talk, what we heard is that there's a huge importance to advocate for sleep in our societies. How do we do this?
And we're hoping to have congressmen responsible for the science of sleep from the US Congress in our conference in November. This conference this year is actually taking place in Washington, D.C., and we hope that you are able to join us. We do it both in person and virtual. We want to achieve, we know that travel could be difficult, but it's very important for us that we recognize that behavioral sleep medicine is something that is global, and we're trying together with you to increase the awareness of it and to make this awareness that there is no sleep medicine without behavioral sleep medicine. So I really want to thank you for giving me this opportunity to present to you. And I look forward to meeting more of you in different sleep organizations and in your sleep society, as also hopefully to develop a collaboration with behavioral sleep medicine and the Society of Behavioral Sleep Medicine to really further sleep and the understanding of sleep and the health of sleep in our communities. So truly, thank you very much for this opportunity. Thank you, Ariel. And I think that this is the first of the many collaboration between our societies. Muchas gracias a ambos participantes y la intención es que ahora podamos abrir un espacio no solo de preguntas y respuestas, sino también de comentarios con respecto a lo que acabamos de escuchar. La verdad es que me parece muy acertada esta visión que plantea Ariel, ¿no? A veces pensamos en la medicina conductual de sueño como algo complejo, como algo muy especializado y que solamente tiene que ver con el insomnio, pero la realidad es que, como lo escuchábamos, tiene que ver con muchos trastornos de sueño y creo que también tiene que ver con maneras de hacer medicina preventiva en la medicina de sueño. Como vimos, los trastornos de sueño pues son un problema de salud pública, afectan al menos a 3 de cada 10 habitantes. Somos pocos los profesionales de la salud formados en medicina de sueño, pero creo que tenemos muchas áreas de oportunidad. Esta es un área que afortunadamente está creciendo. Cada vez estamos teniendo más espacios de capacitación y justamente estas colaboraciones internacionales creo que nos abren muchas posibilidades. Creo que México está al nivel de muchos otros países en el abordaje de los trastornos del dormir. Se ha dado mucho crecimiento en el área clínica, pero todavía nos falta. Entonces creo que podemos aprovechar la experiencia de otras sociedades para ayudar a la población mexicana. Así que bueno, si por favor, si alguien quiere comentar, le podemos abrir los micrófonos. Si ustedes quieren abrir sus cámaras para estar en contacto y ver que sí somos muchos aquí presentes poniendo atención. Y bueno, pues vayan levantando su mano. Doctor Belmont, ¿quiere abrir su micrófono para que pueda hacer su pregunta y lo podamos comentar? Buenos días. Excelente, doctora. Excelente ponencia, el webinar. Como siempre, ver al doctor Javier Velázquez es para mí siempre un gusto. Y la verdad es que a veces no nos enteramos tan rápido, pero bueno. Quiero hacerle una pregunta. Yo trabajo en un instituto de salud, trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría. Y veo pacientes muy complicados de síndromes y todo esto, pero el panorama en niños, porque al final de cuentas el problema ya en adultos es porque no interceptamos o prevenimos el problema del sueño, que quizás venga desde el niño. ¿Cómo es el panorama actualmente en niños en la Ciudad de México o en el país? Doctor Velázquez, ¿quisiera contestar o...? ¿Quieren que yo haga algún comentario al respecto? Sí, por favor, yo lo único que agradecería serían los conceptos del doctor Belmont. Me da mucho gusto verlo y ojalá podamos estar juntos en el Congreso de Sueño que se nos viene pronto. Gracias. Okay, bueno, pues desgraciadamente la restricción de sueño en niños es un problema creciente, no solamente en nuestro país, sino
cuando hemos tenido posibilidad de estar en foros en donde se discute este tema, pues nos damos cuenta que en realidad es un problema a nivel mundial. Hablando específicamente de algunos datos que nosotros hemos recolectado, hicimos un estudio en el 2016, el Centro de Sueño y Neurociencias y la Clínica de Sueño de la UAM, y encontramos que los niños mexicanos están durmiendo entre 2 y 2 horas y media menos de lo que deben de dormir por noche. Existen estudios que han demostrado que con 1.2 horas de restricción de sueño ya se observa deterioro cognitivo en las funciones ejecutivas en niños y en adolescentes. Entonces, bueno, pues es un problema muy claro cuando estamos hablando de una restricción de sueño de hasta 2 horas y media. Y es un porcentaje muy bajo los niños y adolescentes que están cumpliendo con las horas que requieren dormir de acuerdo a su edad. Para los niños era cerca del 24% los que sí dormían el tiempo que requerían, y para los adolescentes cerca del 17%. Es decir, el resto de la población están restringidos de sueño, y esto es una restricción crónica. Y para el caso de los adolescentes esto aún se complica mucho más, porque sabemos que durante la pubertad hay un cambio en la liberación de melatonina. Se observa un ligero retraso de fase en la liberación de la melatonina, lo cual condiciona a los adolescentes a dormirse más tarde. Tienen una necesidad biológica por dormirse un poco más tarde. Sin embargo, es justo la edad en donde entran a la secundaria. Entonces, socialmente, académicamente, tienen la necesidad de levantarse más temprano que inclusive cuando eran más pequeños. Y entonces estamos generando una restricción crónica de sueño de adolescentes. De tal manera que en un estudio que se hizo en California, observaron que si les hacían una prueba de latencias múltiples a los niños de secundaria en la primera hora de clases, muchos de ellos tenían sueño MOR en las latencias múltiples de sueño, ¿no? Lo cual vemos en pacientes, por ejemplo, con narcolepsia. Y no se trataba de pacientes con narcolepsia, se trataba de que estaban todavía teniendo como un último ciclo de sueño cuando ya estaban en horarios escolares, ¿no? Entonces esto nos habla de que tenemos un problema creciente de restricción de sueño también en adolescentes, y esto, pues como ya nos explicó el doctor Javier Velázquez, va a tener un impacto en todos los aspectos, ¿no? En salud mental, en salud física, pero particularmente pues en sus capacidades ejecutivas, y esto va a repercutir negativamente en su capacidad académica. Gracias. Gracias. Doctor Ariel tiene que irse. Do you have any final comment? Just thank you. It's really great. So, but I have to leave. So thank you very much. And I look forward to meeting more of you in the future. Yeah, thank you. We will see you in Tijuana in the next course. Bye-bye, Ariel. Nice to see you again. Bye-bye. Adiós. Adiós. Hasta la vista. Hasta la vista. Horacio Balam quiere hacer un comentario. Adelante, Horacio. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, doctora? Doctor Javier, mucho gusto. Bueno, no tengo el gusto de conocerlos en persona, sigo bastante su trabajo en redes y en publicaciones. Mencionaba el doctor, se fue el doctor Ariel, pero mencionaba que algo que se trabaja mucho en medicina conductual de sueño es el apego al tratamiento a CPAP para las apneas. Pero me gustaría que me aclaran un poco. La literatura menciona que es desde lo que se trabaja en insomnio, pero también he observado que hay programas dentro del área de psicología de la salud o de medicina de sueño, medicina conductual, que trabajan la adherencia al tratamiento, pero desde otras vertientes. ¿Cuál sería la correcta para trabajar la adherencia al tratamiento a CPAP? ¿Desde TCCI o desde medicina conductual? Bueno, obviamente si el paciente tiene adicional al tema de apnea un problema de insomnio, pues se maneja desde ambas perspectivas, ¿no? O sea, se hace una terapia conductual para insomnio, pero específicamente en el paciente que tiene apnea de sueño, lo que se trabaja son con estrategias de reforzamiento del uso del equipo, se trabajan con estrategias de motivación, ¿no? O sea, el paciente
En muchas ocasiones el problema con el paciente que tiene apnea de sueño es que no está convencido de que realmente tenga un problema, ¿no? O sea, muchas veces va porque lo llevan la pareja generalmente o los familiares, pero el paciente tiene una percepción de que duerme bien. Entonces, además de eso, convencerlo de que tiene que utilizar un aparato, ¿no? Sobre todo cuando no tiene claras las implicaciones, es complicado. Entonces se trabaja una técnica de motivación. Entonces se plantean varias estrategias. La primera estrategia tiene que ver con psicoeducación, ¿no? Entonces explicarle al paciente cuáles son los escenarios posibles de acuerdo con su problema de apnea, cuáles son las complicaciones. Y después se tiene que ir reconociendo cada pequeño esfuerzo, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar desde que el paciente empiece a usar el equipo 1 hora y después tiene un aumento a 2 horas y cada vez que él aumenta, pues tienes que ir gratificando, tienes que ir compensando. Otra cosa que tienes que hacer con el paciente es también como trabajar con cuáles son las limitantes que tiene en el uso del equipo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que rechace utilizar el CPAP? Y trabajar con eso específicamente. Tienes que ir haciendo también un apego gradual respecto a todas las cosas que pueden ayudar a darle confort, ¿no? O sea, como desde elegir la mascarilla, ofrecerle accesorios, involucrar a la familia, ¿no? Eso también es muy importante, hacerlo consciente del cuidado, de toda esta parte. Entonces sí, o sea, la verdad es que hay toda una línea de estrategias que se pueden dar cuando el paciente no tiene ningún otro problema más que la necesidad de apegarse al CPAP. Perfecto, muchas gracias. Gracias por participar. Carlos Reséndiz, creo que quieres hacer un comentario al respecto. Hola, ¿qué tal? Un placer, como siempre, escuchar al doctor Javier. La verdad es que es una excelente iniciativa el tema que se habló el día de hoy. De hecho, estoy ahorita conectado con un compañero que está desde Colombia, quien pues se encarga también del acceso a mercado y temas justamente de políticas públicas y de cómo podemos hacer que este tipo de señalamientos de hablar del insomnio, hablar de los trastornos del sueño como un problema de salud pública, siento que es el momento correcto para pues sacar más de esta información y llevarla cada vez más arriba, escalarlo al punto en donde se tome en esa consideración. Más allá de mi comentario y mis felicitaciones sin duda por este foro, creo que sería una invitación a preguntar, y ya igual lo conversaremos en otros momentos más a fondo, es cómo podríamos iniciar este tipo de conversaciones a un nivel, pues ahora sí, de Secretaría de Salud. ¿Cómo podríamos hacer el ruido necesario para que entonces nos puedan hacer ahora sí, honor a que este problema de salud pública sea tomada realmente en serio? No nada más el insomnio, hablamos también obviamente de la apnea obstructiva del sueño, entre otras cosas que son fundamentales y que generan un cambio importante en la manera en que se están realizando los sistemas educativos en cuanto a los horarios, las jornadas laborales, o sea, que pueda repercutir incluso en la manera en que se evalúa a un conductor, a un piloto. O sea, ¿cómo podríamos llegar allá? Sé que es una pregunta retadora, pero me gustan los retos. Javier, sé que quieres contestar. Sí, qué bueno que sepas. Sí, Carlos, mira, te digo que nos hemos dado de topes con la pared varias veces. La más notable fue llegar con un subsecretario de promoción de la salud, plantearle un panorama así espectacular de todo el daño que provoca los trastornos de sueño y demás. Nos oyó muy atentamente y después nos dijo 3 cosas. 1, es un tema que no está de moda. 2, es un tema que pues es muy difícil tratar ya en octubre, ¿no? Porque ya se está acabando el año. 3, el año entrante hay elecciones, entonces pues ya no hay nada que hacer. Entonces, qué bueno que vinieron, gracias. Entonces, esa fue una primera experiencia. Ahora, con esto de la pandemia, nosotros hemos insistido,
pues en lo que sabemos, ¿no? Que la respuesta inmunológica en restricción de sueño está muy disminuida y hay trabajos que demuestran que particularmente en las vacunas no se generan los niveles de anticuerpos adecuados si no has dormido bien antes o después de la vacuna, en fin. Esta información se la hicimos llegar a la Secretaría de Salud. Fueron muy decentes, muy amables, nos dijeron que sí, que como no, que gracias, que lo iban a tomar en cuenta. Después no lo vimos aparecer en las orientaciones para la gente que se iba a vacunar, ¿no? Ya ves que te daban ciertas orientaciones de que si comas, si no comas, si vengas así, si vengas asado. No aparecía lo del sueño. Yo creo que es un reto pendiente de resolución y entre más seamos, más ruido tenemos que hacer. Yo estoy absolutamente convencido que el camino al bienestar personal y social pasa por dormir adecuadamente, ¿no? No podemos aspirar a una sociedad en paz, sin violencia, sin discriminación, sin maltratos a los discapacitados, en fin, todas estas cosas, si no estamos durmiendo adecuadamente, ¿no? Creo que la literatura científica demuestra que nosotros, que podemos ser un alma de Dios, cuando no dormimos bien, nos convertimos en unos monstruos, ¿no? Y todos los días en la calle nos encontramos esos monstruos, ¿no? Entonces hay que dormir adecuadamente, esa es la lucha. Y hay que aprovechar cualquier foro que se nos atraviese para ir ahí en grupo, ¿no? Estar en el radio, en la televisión, en la prensa, estar insistiendo con las autoridades, con los tomadores de decisiones, con los empresarios, con los directivos del transporte, en fin. Parece que en México todo está por hacerse, ¿no? Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. Gracias, Carlos. No, al contrario, usted, doctor. Cuente con nosotros. Digo, agradeciendo todos sus comentarios, cuente con nosotros. Estamos buscando hacer que sea de moda, que se ponga de moda, y creo que para eso necesitamos a las sociedades de pacientes, y ¿por qué no? Necesitamos ahora a los famosos influencers, ¿no? Gente que mueven millones de personas con una publicación. Entonces, por ahí también es el nuevo camino, ¿verdad? La modernidad, incluso los mismos políticos se van de la mano con estas personalidades que tienen mucho más fuerza que ellos mismos. Entonces, creo que vale la pena y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Yo nada más agregaría que sí, ¿no? O sea, el camino es seguir aprovechando estos foros, unir fuerzas, la industria, los especialistas y los pacientes. Entre más gente haya informada, entre más gente aprenda a reconocer los trastornos de sueño, pues nos vamos acercando porque vamos demandando más servicios, vamos demandando políticas públicas y a veces hablamos del sistema como algo que está ahí aislado, pero en realidad el sistema somos todos, ¿no? Entonces cada uno desde nuestro lugar pues podemos ir empujando, difundiendo. Y por eso es muy bueno tener estos espacios, es muy bueno tener estas colaboraciones. Y sí, yo estoy esperando a un influencer que se enferme de un trastorno de sueño, porque creo que esto nos ayudaría a todos. Así que hay que empezar a monitorear, ¿no? Seguramente por lo menos insomnes habrá varios. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Cristi, adelante. Hola, buenos días y muchas gracias. Yo soy médico familiar y trabajo en el primer nivel de atención, ¿verdad? Y es muy frecuente toparnos con pacientes adultos mayores sobre todo, y también pacientes que están pues entre los, sí, aún más jóvenes, ¿no? Que por situaciones de trabajo también se quejan de que he tenido mal sueño, etcétera. Entonces digo nosotros, porque creo que es un pensamiento de varios, no puedo decir de todos, pero como médicos familiares te resistes de empezar tratamiento. Nosotros en el instituto, en el IMSS, tenemos pues pocas opciones, sobre todo en primer nivel, y yo en especial que vivo en un pueblito que esto se llama Valladolid, en Yucatán.
Entonces tenemos diazepam, clonazepam, ¿verdad? Y soy muy resistente a iniciar esto cuando el paciente es joven, también cuando ya lleva muchos años de consumo, como que trato para que el paciente suelte, pero a la vez, al ver toda la situación que genera la restricción del sueño, pues a la vez estoy entre la espada y la pared, ¿no? Porque ahora que me hacen un recordatorio de todo lo terrible que puede ser la restricción del sueño para la población, entonces también obviamente no lo he hecho tanto, pero creo que ya estoy un poco más consciente de empezar a tomar estas medidas de, oye, manejas pantallas para la luz, oye, ¿a qué hora empiezas? O sea, ciertas cosas básicas que a nosotros nos competen y sobre todo en primer nivel, ¿no? Entonces no sé cómo hacer la pregunta acerca del uso de esto de diazepam, clonazepam en primer nivel para estos problemas de insomnio. Sí, qué buena pregunta, porque realmente es muy común, ¿no? Y es lo que hay en el cuadro básico, ¿no? De medicamentos. Entonces, en el adulto mayor no se recomiendan nunca las benzodiazepinas. Es mejor utilizar, en todo caso, antidepresivos, ¿no? Con algún efecto ansiolítico, ¿no? Es mejor utilizar una trazodona, una mirtazapina, y primero irse con las medidas conductuales, ¿no? Que como les decía hace un momento, hay mucho que hacer, ¿no? O sea, quitarles las pantallas, quitarles los medicamentos. Este concepto de la cronofarmacología también es muy importante, ¿no? O sea, a veces un antihipertensivo, si se utiliza en la noche, les puede activar, ¿no? Entonces, a veces moviendo el horario de los medicamentos también puedes disminuir el riesgo de insomnio, ¿no? La activación física por la mañana, la exposición luminosa, ¿no? O sea, se recomienda de 20 a 30 minutos de exposición a la luz natural, para que esto ayude a activar el reloj biológico y mejore la calidad de sueño, ¿no? Realizar ejercicio por lo menos 3 veces por semana en la medida posible. Son medidas que funcionan muy bien en el adulto mayor, también las actividades sociales y recreativas. Y bueno, en el caso de los fármacos, como te decía, pues la última opción son las benzodiazepinas, ¿no? Pero se puede ayudar de otras cosas, melatonina también puede funcionar muy bien. Entonces, de hecho, nosotros promovemos justo la capacitación en este primer nivel de atención, porque no somos suficientes los especialistas en medicina de sueño. Entonces, siempre estamos buscando capacitar médicos de primer contacto, porque ahí puede pararse un trastorno de sueño y no llegar a un problema crónico. Entonces, bueno, pues desde la sociedad, si hubiese un grupo de médicos de primer contacto interesados en capacitarse, les podemos organizar un curso y darles todas estas herramientas que seguro les van a ser de muchísima utilidad, así como medidas preventivas, ¿no? Que pueden dar a la población en general. Muchas gracias, doctora, lo tomaré en cuenta. Gracias. Con mucho gusto. Brian, Daniel. Hola, buen día. Primero agradecer este espacio. Un saludo para todos. Yo me dedico a la medicina laboral aquí en Puerto Vallarta, de una de las cadenas de conveniencia más grandes del país, de cadena comercial Oxxo. Entonces nosotros en cadena comercial Oxxo estamos empeñados en cuidar a nuestros colaboradores y nosotros manejamos las tiendas 24 horas. Yo he tenido un proceso de incidir en la higiene del sueño con mis colaboradores en nuestra empresa, y entonces se ha hecho tanto el impacto que me regalaron un espacio para hablar en higiene de sueño en toda la compañía a nivel nacional. Tenemos 20,000 tiendas en todo el territorio nacional. Entonces nosotros hemos impactado de esa forma, no en la forma de salud pública de lo que es lo que manda el gobierno, pero nosotros de la iniciativa privada lo hemos hecho. Y se ha hecho un granito de arena en este proceso para cuidar a nuestros colaboradores en este proceso. Así es que sí se puede, compañeros. Yo he picado piedra en la compañía donde estoy, me han dado el espacio y realmente sí hemos impactado de esta forma a nivel nacional, yo lo veo así. Entonces, sí lo hemos hecho conforme a este proceso, y pues agradecer, ¿no? Todo lo que se nos ha facilitado y todo este proceso para poder incidir un poquito en esto. Así que muchas gracias por este proceso y a la hora. Muchas gracias, justo eso es lo que buscamos, ¿no? Aliados, voceros, y gracias por llevar este mensaje. Adelante, doctor Velázquez. Yo creo que lo que está diciendo Brian es una noticia muy buena y muy importante, ¿no? O sea,
esta organización que es tan vasta, tan dinámica, con tanta penetración, qué bueno que tenga la sensibilidad para empezar a ver el bienestar de sus trabajadores, ¿no? Que si las unidades son miles, me imagino que más es el número de trabajadores. Entonces, a mí me gustaría mucho, Brian, que nos platicaras en un seminario formal que no sé cómo se diera, ya la doctora Terán y la doctora Yoali nos pueden sugerir, que nos presentes tu experiencia de qué es lo que has hecho, cómo has trabajado este gran reto, porque esto de los turnos rotatorios, pues yo mencioné algunas cositas, ¿no? Pero es todo un reto, ¿no? Empezando por los turnos, que no todos son iguales, las condiciones laborales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es un trabajo muy interesante el que has hecho. Ojalá nos los pudieras compartir, ojalá pudiéramos trabajar conjuntamente, porque además es una condición experimental envidiable, ¿no? O sea, creo que con lo que has dicho, se pueden ahí hacer estudios piloto para mejorar la calidad de vida de los trabajadores con ciertas medidas de higiene de sueño que pudieran ser importantísimos. Entonces, te abrimos la puerta del Centro de Sueño de Neurociencias y de la Sociedad de Sueño para que nos vengas a platicar de todas esas cosas, ¿no? Claro que sí, doctor. Cuando gusten, estamos disponibles. Nosotros estamos aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Tenemos presencia en toda la República Mexicana. Yo es el que empecé con este proceso de valorar a pacientes con trastornos de este tipo. Entonces, nosotros aquí en la medicina laboral, desde este entorno y de este enfoque, les damos ese apoyo a toda la organización, debido a que sí lo hacen como si fuera un poco menos o no importante. Entonces yo siempre he picado piedra con este proceso para que cuidemos a la gente, que estemos detrás de ellos, estemos dando ese seguimiento. Entonces, con todo gusto estamos a la orden. Qué bueno, qué bueno. Nos vamos todos a Puerto Vallarta. A la orden. Y me parece buena idea. Gracias, la doctora Araceli dice gracias, felicitaciones a todos por sus conocimientos. Bueno, pues creo que no hay más mensajes, así que bueno, no me queda más que reiterar el agradecimiento a la Sociedad de Medicina Conductual de Sueño. Thank you, Catherine. This is a amazing experience. Esta plática va a estar grabada. Más bien, está siendo grabada, la vamos a poner en nuestras redes sociales, va a estar también en la página de la Society of Behavioral Sleep Medicine y va a estar en nuestro canal de YouTube para que la puedan compartir con todos aquellos colaboradores que ustedes consideren. Este es el primero de muchos esfuerzos y colaboraciones que haremos entre ambas sociedades. Gracias a los ponentes, al doctor Javier Velázquez, al doctor Ariel Neikrup, y gracias a todos ustedes por conectarse. Que tengan un excelente día y recuerden que en el mes de octubre, del 13 al 15, tendremos nuestro curso internacional de medicina integral de sueño y estaremos abordando este y otros problemas de sueño en nuestro país. Que tengan excelente día. Hasta luego. Thank you, Catherine. Thank you. Gracias. A lo mejor si Brian nos puede pasar un correo o nos puede escribir en el chat un correo para tenerlo registrado y poderte localizar. Tengo mis contactos de una clínica que tenemos aquí en Puerto Vallarta, es Clínica de Heridas. En general nos dedicamos a todo este proceso en la parte privada y en la parte natural aquí en Cadena Comercial Oxxo. Ahorita les pongo mis datos y con todo gusto para servirles. Gracias. Gracias a todos. Bye. Thank you. Thank you. Bye bye, Catherine. Bye-bye.